que abran su Biblia en el Salmo 16. Salmo precioso, pero difícil poder predicarlo, vivirlo, y también tiene algunas dificultades en la hora de la traducción. Así que les pido paciencia, ¿sí? Y su oración también mientras estudiamos juntos la palabra de Dios. Salmo 16. Tenga su Biblia abierta, más allá que lo pasen acá en la pantalla. Es bueno que usted tenga su Biblia abierta y vaya viendo que lo que enseñamos es lo que la palabra de Dios dice. Dice así, Salmo 16, Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Gracias. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, subraye, y para los íntegros, subraye también ahí, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Oremos. Padre Celestial, nos encomendamos en oración una vez más a usted, a la ayuda de su gracia, para que pueda hablarnos por medio de su palabra. Este salmo precioso, profundo, increíble, acerca de su bondad, de su amor incomparable, increíble hacia nosotros y cómo eso impacta en la forma que vivimos. Ruego que nos ayude a entender su palabra, me dé la gracia, la claridad y el poder necesario para explicarla y todos poder entenderla. Que usted pueda obrar en los hermanos, en nosotros los creyentes, para parecernos más a Cristo. También oro a favor de aquellos que aún no le conocen, que hoy sea el día de su salvación, el día que la venda de los ojos caiga y puedan abrazar al Salvador, puedan abrazar el Evangelio. También oro por aquellas partes que son difíciles de comprender de este Salmo, que en todo podamos contar con su gracia, su ayuda y el poder del Espíritu Santo, impartiendo verdad a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, voy a comenzar diciendo, ¿no?, que es clave, es fundamental que nosotros los creyentes, los que somos parte del pueblo de Dios, mantengamos una firme confianza en la bondad de Dios. Es fundamental, es esencial.
recordar que Dios es bueno, realmente bueno, especialmente bueno, que es bueno con nosotros de forma colectiva, pero también de forma personal. Con nosotros, en nosotros y por nosotros. Realmente bueno es el Señor. Especialmente bueno. Y que pensemos frecuentemente en eso. Y que lo recordemos. Que disfrutemos de esta idea, siempre. De este concepto, y que es una verdad, una realidad. Que la tengamos siempre presente todo el tiempo. Todo el tiempo, pero mucho más en esos momentos, ¿no? Que sentimos como que pareciera que Dios está lejos de nosotros. En esos momentos que pareciera como que se diluye, que se apaga nuestra conciencia de la mano de Dios sobre nuestras vidas. En esos momentos de tentación donde nuestra adoración pareciera perder fuerza, cuando nuestro entusiasmo se apaga, cuando usted sabe, ¿no? Esa certeza de que sabemos que el Señor está con nosotros, a nuestro lado, hay momentos que parece que se apaga, que se va apagando. Bueno, ahí es clave tener bien presente y recordarnos a nosotros mismos la bondad de Dios, la bondad del Señor. Y no solo en esos momentos, sino en todo tiempo, porque los creyentes tenemos una lucha permanente, constante, por poner nuestra confianza, nuestra seguridad en cosas que no son Dios. Tristemente. Buscamos sustitutos que ocupen el lugar de Dios, aún siendo creyentes. ¿Sí? Por eso es súper importante que meditemos y meditemos continuamente en la bondad de Dios, en su bondad constante para nosotros y que Él nunca nos va a dejar, que Él está comprometido con nosotros, con sus hijos, con sus hijas, a estar con nosotros para siempre y que a pesar de las circunstancias que por momentos parecieran indicar lo contrario, otra vez de nuevo, esta frase me encanta, confiar que Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Es fundamental. Y justamente este Salmo 16 es una oportunidad hermosa, única, para nosotros los creyentes, para que centremos nuestros afectos en Dios. Poner toda nuestra atención en Dios, poner todo nuestro corazón en el Señor, toda nuestra confianza, nuestro foco, solamente en Él. Este Salmo 16, como leímos, es un salmo de David, así dice la letra chiquita, la superscripción, y dice que es un mictam. Otros salmos dicen lo mismo, por ejemplo el 56, el 60 y otros. Y la realidad es que bien no se sabe qué significa esto de mictam, no se sabe. Las opiniones de los eruditos son muy distintas. Algunos creen que esta palabra viene de una familia de palabras relacionadas con el oro, entonces ellos dicen que es un salmo muy valioso, único, especial, estos tipos de salmos. Otros, analizando otra familia de palabras, piensan que esto indica como un modismo, para dar la indicación que eso se tiene que hacer como una oración silenciosa, como poniéndose la mano así en la boca, ¿no? Y hacerla como una meditación, como una reflexión, como estar hablándonos a nosotros mismos. Bueno, la realidad es que no se sabe bien qué es lo que significa. Tristemente, algunos estudiosos de la Biblia, teólogos liberales, dudan de que este sea un salmo de David. Dudan. Y la razón que ellos dan es que la idolatría que se cita en el versículo 4, al menos en el versículo 4 ya vamos a ver, bueno, este no era un problema en la época de David, la idolatría. Sí, ellos dicen, ¿no? Esto sí, la idolatría era un problema cuando ellos llegan a la tierra
de Canaán, cuando salen de Egipto y llegan a la tierra. Y siglos después de David también era un problema, ¿no? Y ahí el reino se divide y empezó una lucha terrible contra la idolatría, hasta que, bueno, ustedes saben, ¿no? Ellos son llevados en cautiverio a Babilonia por ese pecado tan grande. Pero ellos dicen, en la época de David no era un problema, entonces no puede ser un salmo de David. Bueno, no es así. No es así. Así que si alguna vez lee algún material de eso, sepa que no es así. Como prueba concluyente de que sí es un salmo de David, tanto Pablo como Pedro en el Nuevo Testamento, allá en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 13, los dos, Pedro y Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, sin error, citan este salmo, obviamente Lucas es el que escribe el libro de los Hechos, y dicen que lo escribió David. ¿Sí? Así que no debería haber confusión para nosotros. Y además también porque sabemos que la lucha con la idolatría siempre existió. Siempre. Siempre estuvo, está y va a estar. La idolatría siempre es un problema. Siempre es una lucha en el corazón de un creyente, de un hijo de Dios. Usted sabe. Y esto tiene que ver mucho con el tema del Salmo. El tema del Salmo es la bondad de Dios, amén, pero en relación, la bondad de Dios, en relación a la lucha de un creyente sincero con la idolatría. Ya vamos a ver. Este creyente está buscando y buscando permanecer fiel al Señor. Todos los creyentes de alguna u otra manera luchamos contra la idolatría. Luchamos, todos. Todos en cualquier época siempre tenemos esa tentación, esa tendencia a sustituir a Dios por otra cosa. Tristemente. Con abrazar, con perseguir, ilusionarnos, con desear algo que no es Dios. Poner algo en lugar del Señor en nuestros corazones. Entonces en este Salmo 16 vemos a David, que es un creyente en el Señor, obviamente, que ama a Dios, que quiere temer a Dios, que quiere ser fiel al Señor, pero que se da cuenta que encuentra en su corazón esta lucha contra la idolatría. Como también le pasa a usted y a mí. Si somos sinceros, reconocemos. Por eso es una belleza este salmo. El tema del sermón y del salmo es, para no caer en el pecado de la idolatría, los creyentes debemos poner nuestro enfoque en la bondad del Señor. Este es el tema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el Salmo muestra 3 formas. La primera de esas formas la encontramos del versículo 1 al 4. ¿Cómo lo hacemos? Confiando en Dios de todo corazón. Esa es la primera idea. Leamos el primer versículo, acompáñenme. Como dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La idea de esta palabra guárdame es de cuidar, de proteger, de atender. Y en el mismo sentido es lo que sigue cuando dice, porque en ti he confiado, esto es, en ti me he refugiado. Esa es la idea. De como de escapar, de huir buscando protección, un lugar seguro. Y notablemente este Salmo 16, como ya vimos que lo hace el Salmo 4, no sé si algunos se acordarán que lo vimos en su momento, no le pide nada a Dios. No le hace una petición, arranca diciéndome, guárdame, Señor, porque en ti he confiado. Pero después vemos, ya lo leímos, ¿no? Vuélvalo a leer, no hay problema. No le pide nada a Dios. No le pide nada al Señor. No tenemos una petición formal en el Salmo. Es muy interesante. Le pide a Dios que lo proteja, que lo guarde, pero no menciona nada. Solo esta mención en el versículo 4, al menos en el 4, acerca de la idolatría. ¿Sí? Esto le pido que me preste atención porque es algo complejo.
El versículo 2 es muy interesante. De pronto en nuestra versión en español no lo notamos por cómo los traductores decidieron traducir, valga la redundancia. Pero en el original hebreo hay un cambio en la persona que es muy llamativo. En el versículo 1 David habla de sí mismo en primera persona, ¿no? De yo. Señor, guárdame porque en ti he confiado, yo. Pero en el verso 2 cambia y pasa a la segunda persona del singular. Cambia y dice tú o vos, usted. Como si otra persona imaginaria se metiera en esa charla. Versículo 2, siga conmigo. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová. Y esto de oh alma mía no está en la versión original. Es algo que se ha agregado. Esto es porque los traductores, yo entiendo, que interpretan como que David está hablando consigo mismo. Y le está diciendo a su alma. Entonces, como ellos piensan de esta manera, por eso pusieron oh alma mía. Pero no está en el texto hebreo original. El original, hermanos, literalmente dice, tú dijiste a Jehová. Eso es lo que dice en el original. O alma mía no está. Dice, tú dijiste a Jehová. Muy interesante. Tú dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. O sea, tú dijiste a Jehová, mi bienestar depende enteramente de Dios. Mi bien no está más allá de Dios. Tú dijiste a Jehová. Bueno, este cambio en la segunda persona, ¿no? Se termina de explicar con el versículo 3, que también tiene sus complicaciones. Tiene sus complejidades. Fíjese, lea conmigo, versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda, ¿qué dice? Mi complacencia. Raro. Muy raro. Parece como disruptivo, como que no continuara la idea de lo que está queriendo decir. Que no sigue el flujo de lo que está hablando. Como que dice que todo su placer, su bien está en Dios, en el Señor. Pero ahora parece decir que toda su complacencia, que es complacencia acá en hebreo es placer, deleite, satisfacción, está en personas, en creyentes. Es raro, es raro. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el gran punto está en cómo traducimos el versículo 2 y el versículo 3. Espero que me estén siguiendo. Para sumar más a esto, la palabra esta del versículo 3, que se traduce como íntegros, es la palabra hebrea adir. Adir. Pero que no significa íntegros. En realidad significa literalmente poderoso. Poderosos. Majestuosos. Alguien que inspira asombro, admiración en los demás. Esa es la traducción correcta. Tremendo. No me tiren con nada todavía. Ya va a encontrar su punto de conexión. Tengan paciencia. Y esto también, ¿no? De los santos que están en la tierra, también tiene su dificultad. La palabra hebrea que acá se usa para santos, usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento, que es lo que está escrito en hebreo, que se use para referirse a los creyentes, a personas. Se suele usar a veces para hablar de cosas que son santas, consagradas. La palabra que se usa para referirse a los santos, hablando de los creyentes, es otra, es hasidim. Pero acá es otra palabra que es kedoshim. Y esto también es notable. Bueno, en conclusión, lo que yo entiendo en este versículo 3 que está haciendo referencia, no es a personas, a creyentes, sino a dioses paganos que ya estaban en la tierra cuando ellos llegaron.
De hecho, la forma escrita de este poema está puesto en un paralelo para como comparar a Dios del versículo 2, ¿sí? Eso que dice, tú dijiste a Jehová, no hay para mí bien fuera de ti. Está puesto en paralelo con los poderosos, con los dioses de este versículo 3. Entonces, si juntamos todas estas ideas, ¿sí?, que estoy comentando, David es como que en el versículo 2 y 3 y 4 también, está confrontando a una persona, a esta persona imaginaria, la está denunciando. Le está diciendo, vos por un lado decís que tenés todo en Dios. Todo tu bien está en Él y que no querés nada fuera de Él, que confías solamente en el Señor. Pero al mismo tiempo le estás diciendo lo mismo a otros. Al mismo tiempo le decís lo mismo a estos admirables, a estos poderosos, que en ellos está toda tu complacencia. David en este punto está confrontando a un idólatra, lo está denunciando. A una persona que con la mitad de una boca, por así decir, ¿no?, le dice a Dios, toda mi confianza está en ti, Señor, pero la otra mitad de la boca le dice a estos dioses, toda mi confianza está en ustedes. Tremendo. Una persona con una fe flexible, podríamos decir. Una fe que se amolda a lo que le venga bien. Dice confiar en Dios, pero por las dudas, ¿no?, si Dios falla, puede recurrir a esos dioses en algún momento de emergencia. Este es el corazón de una persona idólatra. Es el corazón de una persona que no se aferra a Dios solamente. Por la duda tiene otras cosas a mano. Otra salvación. Otros salvadores. Otras vías de escape, ¿no? Por si el plan A falla, también tiene otros planes, un B, un C y así. Este yo creo que es el sentido de estos dos versículos, porque además de traducir bien las palabras en hebreo, se conecta de forma armoniosa con el flujo de pensamiento, con el contexto, por lo que sigue en el versículo 4. Fíjese usted. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y así es, entiendo. David acaba de describir el corazón de una persona idólatra, un corazón dividido en distintas esperanzas. Y dice en el versículo 4 las consecuencias, que son tristes, llenas de dolor de una persona que vive así. Que por un lado dice que confía en Dios, pero está confiando en otras cosas. Personas, como decimos, ¿no?, como que quieren tener todo cubierto. Bueno, creo en Dios, pero por las dudas me aferro también a estas esperanzas. Y acá dice David, se les van a multiplicar los dolores. Tristemente, miedos, ansiedades, sufrimientos, no les va a ir bien. No se puede, no hay manera que vaya bien así. Esta idea de sirven diligentes no es solo la idea de que alguien que sirve así con pilas, ¿no?, con dedicación, sino más que nada el sentido es alguien que sirve así con prisa, ansioso. Tiene la idea de como de salir corriendo. Es una imagen fuerte, ¿no? Es una persona que dice creer en Dios, pero cuando las papas queman, cuando la vida se complica, cuando parece que no funciona confiar en Dios, que Dios, no sé, no me responde, salgo corriendo a buscar un reemplazo para Dios. Esta es la idea. Y ahora sí, David, en la segunda parte del versículo 4, vuelve en hebreo a hablar en primera persona
Vuelve a hablar David en primera persona y él dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y claro que no, si el versículo 1 que dijo, guárdame, ¿no? Dios, porque en ti he confiado. Y obviamente el versículo 4 dice, yo no voy a hacer nada de eso. Pero David le pide a Dios que lo guarde, que lo proteja, porque ve esa tentación, ve ese peligro latente ahí de hacer lo mismo que esta otra persona. Y David dice, yo no quiero tener nada que ver con todo eso. Y cuenta como en esa época, ¿no? se adoraba a los dioses paganos, ¿no? Derramando líquidos que podían ser vino, aceite o sangre en altares paganos. David dice, yo no voy a hacer eso, ni siquiera voy a mencionar sus nombres. Eso es idolatría. Y así pasa con nosotros los creyentes en el día de hoy. Tenemos las mismas tentaciones. Por favor, cuidado con tener un alto concepto de usted mismo, tan alto como para pensar que esto no le puede pasar a usted. David le está pidiendo a Dios que lo guarde, que lo proteja, porque nuestro corazón es propenso a salir corriendo atrás de ídolos, buscar sustitutos en lugar de Dios. Amamos a Dios, amén, amén. Amamos al Señor, buscamos a Dios, pero a veces amamos otras cosas. Deseamos otras cosas. Y no está mal amar otras cosas. Pero el problema es cuando amamos a eso otro en lugar de Dios, en lugar del Señor. Cuando ponemos nuestra esperanza ya no en Dios, sino en otras cosas. Eso es el pecado de idolatría. Y no hace falta que esto otro, ¿no? tenga el nombre de un Dios falso. No es que esto está solamente en contra de la idea de que, que el problema sea decir, buscamos a Dios y buscamos a Buda también. Eso está mal, obviamente. O buscar a Dios y después ir al curandero. O pedirle a Dios y después pedirle a María o a los santos. Eso está mal, pero la idolatría no es solo eso. No es solo eso. También es, yo confío en Dios, pero también pongo mi esperanza en mis ahorros. Confío en Dios, pero también en mi trabajo. Confío en Dios, pero mi satisfacción tiene que venir de tener un novio, una novia, un esposo, una esposa. Yo confío en Dios, pero necesito tener hijos. Confío en Dios, pero necesito que todos me vean, que me quieran, que se agraden de mí, que me acepten. Entonces, por un lado digo que confío en Dios, pero por otro lado no estoy satisfecho hasta que, y ahí usted complete con lo que le pueda venir a su mente o su corazón. Confío en Dios, está bien, pero no estoy satisfecho hasta que pase tal o cual cosa. Y pueden ser un montón de cosas. Muchas cosas, somos tan distintos. Tenemos a Cristo en común, pero somos muy diferentes. Y estos ídolos pueden ser muy diferentes. Esto es cuando nosotros los creyentes nos ilusionamos con que nuestra vida va a estar por fin satisfecha, completa, cuando tengamos tal o cual cosa. Cuando tenga esto, cuando viva en este lugar, cuando me mude, cuando tenga este trabajo, cuando tenga estos ahorros, cuando termine mi casa, cuando tenga esta otra casa, cuando tenga esta familia, cuando esta situación se resuelva. Ahí. Y si esa situación no se resuelve nunca,
o si se resuelve de una manera que uno no esperaba. Y tristemente, hermanos, pecamos y llegamos a poner esa otra cosa en el lugar de Dios. Porque ahora mi esperanza está puesta en eso, en ese logro, en esa meta, en esa circunstancia, en esa situación, y eso es idolatría. Colosenses 3, capítulo 5 dice que la avaricia es idolatría. Y claro que lo es. Un teólogo decía que el problema no es que deseamos cosas, que deseemos cosas, no está mal. Él decía, el problema es que las deseamos demasiado. Y cuando deseamos demasiado una cosa, terminamos poniendo nuestra esperanza ahí. A tal punto que nos llegamos a convencer a nosotros mismos que necesitamos esa cosa. La necesitamos. Y eso tristemente se pone en el lugar del Señor, en el lugar de Dios. Aún siendo cosas sanas, cosas nobles, como las que ya mencionamos. Tristemente. Y también esto se conecta con los pecados que los creyentes cometemos. Cada vez que nosotros los creyentes pecamos persistentemente con el mismo pecado, bueno, eso es síntoma de que estamos pecando de idolatría en primer lugar. Porque por alguna razón ese pecado que en un sentido sí nos entristecemos, lo resistimos, lo aborrecemos, pero bueno, volvemos y volvemos a abrazarlo. Parece que ese pecado nos está dando algo, pareciera, que Dios no nos puede dar. Y por eso se busca de manera tan repetitiva. Como pueden ser las adicciones, los vicios, la pornografía o cualquier otro pecado. Cualquier otro tipo de pecado, no hace falta que sea un vicio. También esto se conecta con que cuando uno lo puede detectar en su vida, cada vez que estamos dispuestos a pecar para obtener eso que tanto deseamos. Otra vez, es un síntoma de que deseamos más a eso que a Dios, que al Señor. Porque estamos dispuestos a traicionar a Dios para tener eso que deseamos tanto. Y cada vez que no tenemos eso, nos enloquecemos, por así decir, y pecamos, ya sea manipulando situaciones, con un enojo pecaminoso, con egoísmo, con mentira. Bueno, distintas formas pecaminosas de manejar situaciones para obtener eso. Bueno, eso es idolatría. Es idolatría. Por eso Santiago, allá en el capítulo 4, versículos 1 al 4, habla de esto, las almas adúlteras. Y ese es el concepto metafórico de este problema espiritual. No estamos conformes, por así decir, con habernos casado con Dios, metafóricamente hablando, sino que se necesita de otros amantes. Adulterio espiritual, fíjese usted, Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Acá Santiago describe cómo una persona, un creyente, puede estar tan intenso con algo
y usa figuras del lenguaje, ¿no? Que es capaz de pecar, de combatir, de luchar, hasta de matar para tenerlo. Y el problema es que puso en su mente, en su corazón, ese algo al nivel de Dios. Eso está ocupando el lugar del Señor en su corazón. Y esto Santiago se lo está diciendo a creyentes en el contexto de una iglesia. Y el problema que había ahí es que había personas en la iglesia que estaban desesperados por estar al frente, por ser líderes. Y se peleaban entre ellos de manera egoísta, pecaminosa, para que eso que tanto querían se les diera como fuera. Y la raíz, otra vez, hermanos, el problema de esto es que esta persona pensó que eso le podía dar satisfacción en lugar de Dios, en lugar de la satisfacción que solo el Señor puede darnos. Hoy decían, ¿no? Creo que en la apertura Calvino escribió y dijo, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Fíjense ustedes, Mateo 6:19. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hágase tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Precioso. ¿Qué es el tesoro de nuestro corazón? Un predicador una vez lo definió así, lo tiene anotado en sus bosquejos. Satisfacción más seguridad más esperanza, eso es el tesoro para una persona. ¿Dónde está nuestro tesoro? Para no caer en el pecado de la idolatría, para ser fieles al Señor, los creyentes tenemos que enfocarnos en la bondad de Dios. ¿Cómo? Confiando en Dios de todo corazón. De todo corazón, no con un corazón dividido. Que dice confiar en Dios, pero está anhelando otras cosas. Dios es bueno, ¿amén? Es bueno, es especialmente bueno con nosotros. Personalmente bueno con nosotros de una forma que nada ni nadie lo puede superar. Él es increíblemente bueno. En segundo lugar, la segunda razón, o en realidad la segunda forma, mejor dicho, de cómo hacemos esto, la tenemos en el versículo 5 al 7. ¿Cómo nos enfocamos en la bondad de Dios para no caer en la idolatría? Bueno, confiando en que Dios nos satisface, provee, guía y protege. Amén. En este contexto, ¿no? Donde el peligro de desviarse está latente, David está luchando en buscar satisfacción fuera de Dios. Justamente lo que hace David en esta parte es pone toda su atención, todo su corazón, su foco en la bondad de Dios. Y lo expresa de una manera muy linda, con muchas figuras, de una forma muy dulce, para él expresar que Dios es lo que más valora y se lo recuerda y lo tiene presente y se lo predica. En la antigüedad lo que más se valoraba era tener tierra, la posesión de la tierra. Fíjese usted, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron, estas cuerdas se usaban para dividir tierras, me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Acá David está haciendo referencia al libro de Josué, ya en el capítulo 13, cuando se reparten la tierra en la conquista. A cada tribu le iba a tocar una tierra, una porción de territorio,
Pero, si ustedes se acuerdan, a la tribu de Leví, Dios le dijo que ellos no iban a tener tierra, heredad, sino que Dios mismo iba a ser su herencia, porque ellos solo se iban a dedicar a servir a Dios. La herencia de ellos iba a ser Jehová, Dios mismo. Entonces David acá está diciendo eso, ¿no? Está como parafraseando lo que sucedió, y él dice que lo que a él le tocó por herencia es Jehová. Pero bueno, ustedes saben, ¿no? David no era un levita. Él era ¿de qué tribu? La tribu de Judá. Pero bueno, lo que él está expresando acá de una manera muy vívida, de una manera muy visual para cualquier judío de la época, es que él ama tanto a Dios, que confía tanto en el Señor, que Dios le satisface plenamente, que él tiene su herencia en Dios. Esta es la idea. Y que prefiere tener su herencia en Dios en lugar de tener tierra. Esto es lo que dice, que era lo que más se valoraba. Toda su esperanza, todo su confort, toda su seguridad está en el Señor. Eso es lo que David está diciendo. Y es parecido un poco a nuestra cultura. De pronto cada vez menos, pero esto de tener una casa, ¿no? Tener un techo. De pronto si me pasa algo, a veces uno piensa, ¿no? Bueno, mi señora, mis hijos, mi familia tienen un lugar donde estar y nos preocupa. Y pensamos así, y no está mal, no es pecado. Pero cuidado, a veces eso también se puede transformar en un ídolo, ¿no? Esa certeza, esa seguridad que a veces parecieran darnos las cosas, las posesiones materiales. Pero David dice, mi herencia, mi heredad es Jehová. Mi heredad es Jehová. Y también dice, fíjese usted, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. La copa, esta es una figura que siempre se usa en la Biblia para hablar del destino, de lo que a uno le ha tocado. Esa es la idea, lo que le ha tocado en suerte, ¿sí? Porque después dice, tú sustentas mi suerte, ¿no? Reforzando esta idea. Y el punto es que Dios, hermanos, determinó para cada uno de nosotros cómo va a ser nuestra vida. En su soberanía, nuestra familia, cómo es, nuestros padres, el contexto en el que nacimos, cómo fue, la educación que recibimos, etcétera, etcétera. A cada uno le ha tocado algo distinto y eso fue determinado por Dios. Bueno, David, reflexionando otra vez en esta satisfacción completa que él siente, y dice, bueno, yo estoy satisfecho, Señor. Yo estoy satisfecho. Estoy conforme con todo lo que usted ha determinado para mí. Es una bendición. Es una bendición. Uno podrá pensar, bueno, pero David era un rey, ¿no? Tenía muchas riquezas. Y sí, él vivía en un palacio, claro, ¿no? Qué vivo. Pero no fue siempre así. Gran parte de su vida, si usted es el lector de la Biblia, sabe que él se la pasó escapando porque lo querían matar todo el tiempo. De cueva en cueva, escondiéndose. Y también él venía de un origen muy humilde. ¿Se acuerdan? Él era pastor de ovejas. Se la pasaba luchando con osos, con leones, de chico. Y en todas esas situaciones los vemos orando a Él, buscando y buscando a Dios, poniendo su confianza en Él. Y eso también aplica a nosotros, hermanos, los creyentes de hoy. Tenemos que pensar, tenemos que recordar, reflexionar en lo que la bondad de Dios determinó para mí. Para que yo viva la vida que Él planeó para mí, de la manera que Él la pensó. Porque Él diseñó que yo tenga los padres que tuve, que tengo, los hijos, las situaciones, y que podamos decir, Señor, gracias, gracias.
Estoy satisfecho con lo que usted preparó en su bondad, especialmente para mí, sea lo que sea. Amén. Y la tierra era muy importante para los judíos también porque ellos se dedicaban a tareas rurales y de ahí sacaban su sustento, el sustento diario. Y esto también nos hace pensar en la provisión de Dios, en que Dios no solo nos satisface, sino también nos provee. El Señor nos provee. Amén. Pero a veces trabajamos y trabajamos día a día con como ese sabor amargo en la boca, ¿no? Señor, ¿por qué usted me la complica tanto a mí? ¿Por qué tengo que esforzarme tanto para vivir? ¿Por qué me cuesta tanto llevar el pan a casa? ¿Por qué me cuesta tanto lo que hago? ¿Por qué tengo estos problemas, esta casa con estos problemas? ¿Por qué mi hijo es así o es asá? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué yo no tengo lo que tiene el otro? Y luchamos, amén, aún con la envidia. ¿O no? Con la ingratitud, cuando vemos que otros prosperan. Y nos olvidamos de la bondad de Dios con nosotros, de forma personal. Nos olvidamos de que estamos en sus manos y que Él determinó nuestra suerte. En el sentido que Él fijó el destino de cada uno de nosotros. Las circunstancias que Él planeó para nosotros son la provisión de Dios para nuestras vidas. De una forma especial, de una forma personal, vienen de Dios, que es bueno. Amén. Y que es especialmente bueno con nosotros, los que somos sus hijos, los creyentes. Dios nos satisface, nos provee, nos protege y también nos guía. Y de eso habla David en esta parte. Fíjese usted, versículo 7. Él nos guía, el Señor nos guía porque Él es bueno con nosotros. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios no solo le provee materialmente a David, sino espiritualmente. Él lo está guiando, lo ayuda, le habla por medio de su palabra y así evita que él cometa errores, que tome malas decisiones, decisiones necias, decisiones imprudentes. Y eso también viene de Dios. Dios lo hace en nosotros en su bondad, para que nos demos cuenta que estamos mal a veces, que estamos mal. Y Él nos habla por medio del Espíritu Santo. Claro. Incluso dice ahí, cuando estamos acostados, a punto de dormir, no sé, Él trae a nuestra memoria versículos, predicaciones, sermones, charlas con hermanos, en discipulado, en tiempos de oración, cosas que hemos escuchado en internet, en la radio, cosas que hemos leído, y Él nos habla y nos ayuda a reflexionar, a pensar, ¿no será que estoy equivocado? ¿Que estoy haciendo mal? ¿Pensando mal? Como vimos unos domingos atrás, ¿se acuerdan en el aniversario? 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es suficiente para los creyentes y que ella, ¿qué hace? Nos enseña, nos redarguye, esta palabra rara es que nos confronta con lo que estamos haciendo mal, nos corrige y también nos instruye, nos disciplina. La idea de esto me enseña mi conciencia es justamente la misma, de disciplina, de entrenamiento. Precioso. Y muchas veces, y esto mucho no nos damos cuenta, pero también somos bendecidos por Dios por no hacer las cosas que Dios dice que no hagamos. Hacerle caso a Dios y evitar el pecado y evitar ciertas cosas nos bendice. Y no nos damos cuenta porque las cosas malas no nos pasan. Pero somos bendecidos por Dios también en eso.
no es que solo Dios nos protege, nos guarda, por ejemplo, cuando, no sé, estoy manejando y me guarda de un accidente, ¿no? Que justo pasa y uno dice, wow, el Señor me guardó. Y es precioso, amén, que nos guarda ahí de forma providencial, milagrosa. Sino que también nos protege, ¿no?, de accidentes, incluso de problemas de salud. Al enseñarnos, por medio de la palabra, al advertirnos de los peligros y del mal, nos enseña a cuidar nuestro cuerpo. Amén. A no entregarnos al alcohol y otros vicios que llevan a las personas a accidentes. También a otros problemas de salud que a veces son irreversibles, físicos, psicológicos, psiquiátricos. También nos guarda que no nos entreguemos a la promiscuidad sexual y a todas las enfermedades físicas y psicológicas relacionadas con eso. Él nos guarda, hermanos. En su bondad nos guía. Para no caer en el pecado de la idolatría, los creyentes, de nuevo, debemos poner nuestro enfoque en la bondad del Señor. Para seguir fieles. Y otra vez, hermanos, Dios es bueno. Increíblemente bueno, especialmente bueno con su pueblo. Con sus hijos, con sus hijas, de forma colectiva, amén, pero personalmente, individualmente también. Porque Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces tenemos que recordar, tenemos que confiar en que Dios nos satisface, provee, guía y protege. Y en último lugar, estamos bien de tiempo, ¿cómo hacemos esto de poner el foco en Dios para no caer en el pecado de la idolatría? Bueno, en primer lugar vimos que lo tenemos que hacer confiando en Dios de todo corazón, no con un corazón dividido. En segundo lugar, lo hacemos confiando en que Dios nos satisface, provee, guía y protege. En tercer lugar, y último, versículos 8 al 11, lo hacemos confiando en Dios para lo que va a venir, para el futuro. Todo esto que David confía, ¿no?, que el Señor le satisface, le guía, le protege, le provee, no es solo para lo que pasó hasta ahora, hasta hoy, y bueno, y mañana no sé. No, sino también para el futuro, para lo que va a venir. Claro que sí. Entonces, para luchar contra esta tentación de la idolatría, David se enfoca en la bondad de Dios para lo porvenir, para el futuro. Para seguir confiando en el Señor, para seguir siendo fiel. Fíjese usted, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David sigue a Dios. No es que él se manda y bueno, Dios se guime. No, él sigue a Dios. Sigue al Señor. Él lo puso delante de él como su guía, como su líder, como un instructor. Por eso siempre cuando hablamos, ¿no?, entre nosotros, el Señor primero. Cuando hablamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto, Dios mediante. Vamos a hacer esto o aquello si Dios quiere. Y no tiene que ser algo que sea un decir en nosotros nada más, sino que tiene que ser algo que sea real, que se haga carne en nosotros. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello si Dios quiere y si Él está conmigo. Precioso, dice, como Dios está a mi lado, o sea, a mi diestra, no voy a resbalar. David confiaba que él no iba a ser sacudido, conmovido, quebrantado, él iba a estar firme porque Dios, el Señor, es el que nos da la estabilidad necesaria para vivir en su mundo. Precioso. Fíjese usted, versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi carne. No, perdón. Se alegró por tanto mi corazón
y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Como él puso a Dios delante de él y Dios lo guía, Dios es su líder, él confía en que su futuro es seguro. Su futuro es seguro. Y originalmente estos verbos están en el mismo tiempo verbal, un tiempo futuro. Entonces una forma de traducirlo más apropiada es: por tanto mi corazón se alegró, y se alegrará, y se gozará mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. La idea de escribirlo así es como expresar una relación de causa y efecto. Luego en los versículos 10 y 11 es como que David todavía va más allá y habla de la muerte que le espera, como a cada uno de nosotros, si el Señor nos viene a buscar en su segunda venida, cada uno la va a enfrentar. Y es muy notable porque esta lucha que cada uno de nosotros tenemos con la satisfacción, bueno, también pensamos en la muerte, ¿o no? ¿Cómo va a ser? Y en un sentido tememos a la muerte porque puede arrebatarnos lo que más amamos, lo que amamos. Y nos da miedo, nos llena de incertidumbre. Fíjese usted, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí David está seguro que Dios no va a dejar su alma en el Seol. El Seol para los judíos era un lugar donde iban a parar todas las personas que morían. ¿Sí? La parte espiritual de ellas iba a parar a ese lugar. Sean buenas o sean malas, para ellos en su cultura, iban a parar ahí, era el lugar de los muertos. Y para ellos era terrible, ¿no? Por esta cuestión de la tierra y de lo físico. Era terrible porque justamente la vida física terminaba. Y ellos creían, entre comillas, que ahí en el Seol no se podía alabar a Dios jamás. Así pensaban ellos. Pero David no se detiene ahí, tiene su esperanza puesta en Dios. En el momento más vulnerable de su vida, en el de su muerte. Y esto es muy lindo y muy profundo de pensar. Porque ese es el momento, hermanos, de mayor fragilidad que tenemos, ¿o no? Más debilidad, más vulnerabilidad. Pero ahí Dios va a estar hasta ahí con nosotros. Y no nos va a dejar ahí, sino que nos va a sacar. Nos va a acompañar, nos va a bendecir. Nos va a sostener. Ese es el momento de mayor necesidad que cada uno de nosotros tenemos, la muerte. Y las implicaciones también son tremendas para hoy, para esta vida. A veces uno piensa, ¿qué voy a hacer si me pasa esto? Si me pasa esto otro. Si me agarra esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder salir adelante? ¿Qué va a hacer mi familia? No voy a poder. Y acá está hablando de la misma muerte. Él va a estar con nosotros ahí, en la muerte. ¿Qué puede hacer uno estando muerto? Y ahí Dios nos va a acompañar, nos va a sustentar, nos va a bendecir, nos va a sostener. Entonces, si en ese momento que no podemos hacer nada, Dios va a cuidar de nosotros. Trate de llevar eso a cualquier otra situación de esta vida que se le pueda ocurrir. Pérdida de un trabajo, enfermedad, catástrofes, lo que sea. Sea lo que sea que pueda venir, Dios va a estar conmigo y Él me va a sostener. Amén. Amén. Y también justamente para el momento de la muerte. Dios estuvo siempre conmigo. No me va a abandonar justo ahí, ¿no? Al final. No lo va a hacer. No va a tirar por la borda todo lo que ha hecho. No hay chance. No hay chance. Y esto sin duda, hermanos, nos ayuda contra la idolatría. Con esa tentación de salir corriendo a buscar otra cosa que pueda darnos seguridad, protección. Ahora en nuestra muerte, en ese instante, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar
cara a cara con el Señor, siendo felices para siempre, eternamente seguros en Él. Y nada ni nadie nos puede dar eso. ¿Solo quién? Dios, el Señor, en su bondad, en su amor, en su poder, en su misericordia. No permitirás que tu santo vea corrupción. Acá sí la palabra es Hasid, la que se usa para los que son parte del pueblo de Dios, aquí en singular. El versículo 11 termina dando un resumen precioso de todo. Yo creo que es el mejor final que puede haber, que Dios puede haber pensado para este salmo. Fíjese usted, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermoso. La presencia de Dios. Y no es algo que los creyentes recién vamos a disfrutar en el cielo. No, sino que desde ahora. Hoy, ahora, los creyentes, los que somos verdaderamente hijos de Dios, vivimos en la presencia de Dios todo el tiempo. Pero también pensamos en el cielo, cuando ya nada ni nadie va a poder cortar nuestra comunión con Dios, ya no va a haber pecado que la corte. Por eso, como vimos al principio, ¿no? Tanto Pedro como Pablo en el Nuevo Testamento citan este Salmo 16, conectando esto con la resurrección de Jesucristo. Y nosotros tenemos esa certeza, hermanos, que como el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, también nos va a resucitar a nosotros los creyentes. Y tenemos esa seguridad. Fíjese usted Juan 11:25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte de Cristo nos trae el rescate de Dios, el perdón de pecados, pero la resurrección de Cristo nos garantiza una seguridad y felicidad eterna en la presencia de Dios para siempre. Porque estamos unidos a Él y sabemos que Él es la primicia de la resurrección. Fíjese usted, 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Dios no nos va a dejar en el Seol. Amén. Todos los interrogantes y miedos de la muerte se van a ir porque en ese momento nos vamos a despertar cara a cara con el Señor. En un instante, un abrir y cerrar de ojos y ahí sí, vamos a ser felices para siempre. De una forma que no podemos ni imaginar ahora. Trate de pensar en el momento más feliz de su vida. Con el Señor va a ser eso por infinito. Y nunca se va a disminuir, sino que va a crecer y crecer para siempre. Y ya nada ni nadie lo va a poder apagar o disminuir. Nunca. Nunca. Dios nos va a estar acompañando de forma continua. En el futuro, lo que va a venir, siendo buenos con nosotros, mostrándonos su bondad de muchas maneras y muchas formas. Él nos enseña hoy, pero nos va a seguir enseñando a vivir una vida abundante, como Él la planeó. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él está hablando con el Padre, ¿no? Y para que escuche la gente que estaba alrededor de Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
delicias al lado de Dios para siempre, plenitud de gozo, felicidad eterna, sin comparación. Entonces, todas estas ideas, hermanos, todos estos pensamientos, como que tienen que configurar nuestra mente, nuestra vista, para que podamos defendernos de forma efectiva contra las falsas ofertas de satisfacción que quieren seducirnos, pero que son cisternas rotas, fuentes rotas que no retienen el agua, como dice allá en Jeremías 2:13. Tenemos que luchar pensando en la bondad de Dios contra estas ideas, estas tentaciones que nos quieren hacer creer que Dios solo no nos va a poder satisfacer. Y claro que Dios, el Señor, es suficiente para satisfacernos. Más que suficiente para satisfacernos, llenar todo nuestro anhelo, todo nuestro deseo. Leímos, plenitud de gozo, delicias a su lado para siempre. Y otra vez, hermanos, el Señor es bueno. Amén. Realmente bueno, especialmente bueno con nosotros. Y no nos va a abandonar nunca, nunca nos va a dejar a los que somos sus hijos. Como dice allá Romanos capítulo 8 al final, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. De su bondad. Y el punto es que cuando vengan esos momentos de prueba, porque vienen, porque Dios nos prueba también, esos momentos de tormentas que nos hacen dudar, que no tiremos la toalla, que no la tiremos. No deberíamos sucumbir a estas dudas si nos enfocamos y meditamos de todo corazón en la bondad del Señor. Recordándonos todo el tiempo de la bondad de Dios, que Él nos protege, satisface, provee y guía, tanto en esta vida, en este presente, como en el futuro. Nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. Él está comprometido con sus hijos y con sus hijas, aun cuando las circunstancias nos parezcan indicar lo contrario. Como dijimos al principio, Él está con nosotros, en nosotros y por nosotros, para siempre. Amén. Para no caer en el pecado de la idolatría, los creyentes debemos poner nuestro enfoque en la bondad del Señor. Para poder permanecer fieles, los creyentes debemos confiar en la bondad del Señor. Dios es bueno, el Señor es bueno, especialmente bueno con nosotros, personalmente bueno con cada uno de sus hijos y sus hijas. Entonces, nos enfocamos en la bondad de Dios, confiando en el Señor. No con un corazón dividido, no, sino de todo corazón. Confiando en que hasta ahora, hasta hoy, Él nos provee, satisface, guía y protege. Y que también lo va a hacer en el futuro, en lo que va a venir. Y quiero terminar el sermón, como dijeron al comienzo de la reunión, haciendo un llamado a los que todavía están sin Dios y sin Cristo. Leamos 1 Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. A usted que todavía está pensando a ver si va a poner o no toda su confianza en el Señor, en Dios, a ver si vale la pena hacerlo, si no es como una locura o un suicidio entregarse completamente a Dios por medio de Cristo. Mire, Dios no puede fallar jamás. Él es invencible. Nunca va a ser vencido. Y Jesucristo dijo que todo aquel que quiera ser su discípulo debe dejarlo todo por Él y tomar su cruz y seguirle sin reservas. Eso significa negarse a uno mismo y seguirle solo a Él. Y Él busca y demanda su corazón. No menos que eso.
Uno no puede convertirse en cristiano si se reserva algo para uno mismo. No puede. Cristo manda que entreguemos todo. Y no hacerlo es idolatría. Es tener un corazón partido, dividido. Digo que confío en Dios, pero al mismo tiempo manoteo otras cosas. Bueno, eso es no tener a Dios, en definitiva. La conversión es una entrega de su parte. Usted pone toda su confianza en Dios y por la obra del Espíritu Santo en su corazón, usted entiende que Dios, el Dios que le pide todo, es porque antes dio todo por usted. Dio todo por mí. El Dios de la Biblia, el que me pide todo, es el mismo Dios, hermanos, que dio todo por nosotros. En el mayor acto de bondad de toda la historia, en la cruz, en el Evangelio. Él se hizo hombre y murió en la cruz. Entregó su vida para poder salvarle, para darle perdón de pecados y vida eterna. Para que usted pueda venir a Él y arrepentirse y pueda soltar cualquier cosa en la que usted hoy tenga su esperanza, su seguridad, su motivación, su satisfacción y que ponga todo eso solamente en Dios, completamente en Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra, gracias le damos por este salmo tan lindo, tan precioso. Oro por aquellos que todavía están sin Dios y sin Cristo, que puedan renunciar, que puedan soltar cualquier otra esperanza, fuente de seguridad y satisfacción y poner su corazón solamente en Jesucristo. Oro a favor de mis hermanos en la fe, los que ya han confiado en usted, oro por todos nosotros, de distintos contextos, casados, solteros, niños, jóvenes, ancianos, hermanos sanos, hermanos que están atravesando enfermedad, que podamos enfocarnos en su bondad y rechazar todo tipo de ídolo. Combatir contra ellos de forma efectiva, reflexionando en su bondad, en su amor para con nosotros, que es increíble, que es especial, que es sin comparación. Oro por aquellos que caen de forma repetida en algún tipo de pecado, que puedan enfocarse en su bondad, en su amor y renunciar a toda forma de ídolo. Que podamos confiar en usted, Padre Celestial, de todo corazón y no andemos con un corazón dividido. Que podamos tener la certeza de que usted nos satisface, nos provee, nos guía y nos protege. Y no solo ahora, sino en el futuro, aún en nuestra muerte. Gracias, Padre, le damos por Cristo Jesús. Amén.